Bienvenidos a la historia más escalofriante jamás contada en los Montes Apalaches. Lo que vamos a descubrir hoy te hará mirar las sombras de otra manera. Existen lugares en los que el silencio es más denso que el aire, lugares en los que los árboles se alzan tan espesos que la luz del sol apenas roza el suelo. Los Apalaches siempre han tenido este aire, como si algo antiguo viviera en las montañas, observando, esperando. A principios del siglo XX, alrededor de 1902, se propagó una leyenda por las comunidades aisladas de Virginia Occidental. No era una historia para asustar, sino una advertencia susurrada alrededor de fogatas, de generación en generación. La sombra que susurraba antes del amanecer. En aquel tiempo los pueblos de montaña estaban aislados del mundo. Las vías eran senderos inseguros, la comunicación entre poblados tardaba días, y la gente dependía unos de otros para sobrevivir. La vida era difícil, pero había un ritmo, una previsibilidad, hasta que algo comenzó a interrumpir ese patrón. Los habitantes de las pequeñas granjas del condado de Pocahontas informaron haber visto algo extraño en las horas previas al amanecer. No era algo que se viera, sino que se sentía. Una sombra que se movía en contra de la luz, que miraba por las ventanas y dejaba huellas inexplicables en las puertas de graneros y casas. Las historias eran siempre la misma. Se despertaban antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, pero el amanecer estaba cerca, y entonces lo oían. Un susurro suave, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando afuera, pero no se podían entender las palabras. Cuando se atrevían a mirar por las rendijas de las ventanas, solo veían una figura oscura, demasiado alta para ser humana, que simplemente se quedaba allí, inmóvil. Y lo peor, nunca estaba en el mismo lugar. Podía estar junto al pozo y, de repente, cuando volvía la vista, se encontraba apoyada en la pared de la casa. El pueblo trató de dar explicaciones lógicas. Tal vez eran bestias salvajes, osos que bajaban de las montañas en busca de alimento. Quizá eran viajeros extraviados, desorientados por la niebla que envolvía los valles. Pero estas teorías se derrumbaban ante los detalles. Los animales no dejaban huellas de dedos largos arañando la madera. Los viajeros no desaparecían en el aire cuando la luz finalmente amanecía. Y nadie podía justificar los murmullos, las palabras que parecían surgir de todas partes a la vez, que te erizaban la piel y te aceleraban el pulso. El miedo empezó a invadir. Familias enteras se quedaban despiertas, con linternas y escopetas en las ventanas. Algunos de ellos se enfrentaron a la presencia, saliendo de sus hogares al oír los murmullos, pero al llegar solo hallaban el vacío de la madrugada y un frío inexplicable que se les metía en los huesos incluso en pleno verano. La sombra nunca respondía, nunca atacaba, solo observaba. Y eso era, en cierto modo, aún más aterrador, porque no tenía sentido, no había patrón. Solo la certeza de que algo estaba allí, acechando, esperando algo que nadie podía entender. Las semanas pasaron y la presencia seguía apareciendo en las propiedades aisladas del condado de Pocahontas. El patrón era siempre el mismo. Antes del amanecer, siempre los susurros ininteligibles, siempre el rastro de frío que no debería estar allí. Los habitantes comenzaron sus propios rituales protectores, algunos arrastrados desde tierras lejanas, otros inventados por la desesperación de hacer algo, cualquier cosa, para alejar a esa cosa. Algunos colgaban herraduras en sus puertas, otros arrojaban sal en los alféizares de sus ventanas,
y algunos rezaban en voz alta toda la noche. Algunas familias pintaban símbolos en las paredes exteriores de sus casas, marcas que supuestamente alejaban a los espíritus malignos. Pero nada de eso ayudaba. La sombra tomaba a quien quería sin razón aparente, a quien se defendía y a quien pretendía ignorarla. Era como si estuviera poniendo a prueba algo, observando a la gente de esas montañas con infinita paciencia. En 1903 llegó un invierno brutal a los Apalaches. La nieve cerró los caminos, aisló aún más a las aldeas, y fue en esos meses gélidos que la sombra se movió. Ahora no solo visitaban algunas casas, sino que iban a todas las granjas en un radio de millas. Los avistamientos se repitieron, siempre la misma figura imposible que desafiaba las leyes de la naturaleza. Otros decían que había crecido, que ahora era más alta, su silueta estirándose de forma antinatural contra el cielo oscuro antes del amanecer. Fue en este período que comenzaron a aparecer teorías sobre lo que la sombra deseaba. Otros pensaban que buscaba algo perdido, un alma errante entre mundos, incapaz de hallar descanso. Otros pensaban que era un castigo, una justicia cósmica por algo malo que había sucedido allí hace mucho tiempo. Otros creían que la sombra no era nada, una anomalía, una falla en la realidad por donde algo más podía asomarse por un instante, siempre en el crepúsculo. Lo que lo hacía aún más confuso era que la sombra nunca había hecho daño a nadie. No había violencia, no había ataque, solo esa presencia. Esos murmullos que parecían arrastrar significados más allá de la comprensión humana. Esa frialdad que calaba más profundo que cualquier temperatura. La gente empezó a caer enferma, no por heridas, sino por agotamiento de noches sin sueño, por el temor permanente, por la sensación de ser observados incluso cuando no había nada a la vista. La mente humana no fue diseñada para manejar ese nivel de estrés de forma continua. Las reuniones se celebraban en las iglesitas diseminadas por las montañas. Los vecinos se reunían para contarse sus desgracias, consolarse y tratar de hallar alguna solución común. Pero cuanto más hablaban, más se daban cuenta de que estaban tratando con algo que estaba más allá de cualquier explicación racional. La sombra no obedecía a ninguna ley, no respondía a ninguna lógica. Simplemente aparecía en los minutos antes del amanecer, y todos quienes la veían sabían que había fuerzas en el mundo que los humanos jamás llegarían a comprender. Y lo peor de todo, aún seguía ahí, acechando, susurrando sus enigmas incomprensibles a la noche que pronto sería devorada por el amanecer. La primavera de 1904 trajo un respiro. Con el deshielo y la vida de vuelta en las montañas, las apariciones de la sombra disminuyeron. No desaparecieron, pero se hicieron más raras, menos frecuentes. Los ciudadanos comenzaron a respirar con mayor tranquilidad, creyendo que lo peor había pasado. Algunos incluso llegaron a insinuar que se trataba de un efecto estacional, algo relacionado con el largo invierno, que por fin había llegado al calor y la renovación. Pero aquellos que conocían las montañas mejor sabían que esta tranquilidad era engañosa. Había una sensación en el aire, imposible de nombrar pero imposible de ignorar, como si la sombra no se hubiera ido, solo se hubiera retirado, observando desde la distancia, esperando el momento oportuno para regresar. La gente seguía alerta, sin atreverse a salir de casa en las horas previas al amanecer, todavía con sus protecciones y rituales. Algo en esas sociedades se había transformado. Habían descubierto que el mundo era más extraño de lo que jamás hubieran imaginado.
Fue en estos tiempos de relativa calma que empezaron a emerger cuentos más antiguos. Ancianos que nunca hablaban del pasado comenzaron a contar historias que habían oído de sus abuelos. Murmullos de que la sombra no era nueva, que había visitado esas montañas durante generaciones. Al parecer, había avistamientos similares décadas atrás, siempre el mismo patrón, siempre a las mismas horas, siempre el mismo rastro de terror silencioso. Estas revelaciones añadieron una nueva capa de preocupación. Si la sombra era algo que volvía, algo que se repetía, entonces su ausencia no significaba nada. Era solo una pausa, un respiro antes de su próxima aparición. Las teorías acerca de la entidad no dejaron de proliferar. Algunos pensaron que estaba conectada con la propia Tierra, con las montañas ancestrales que habían visto morir y nacer generaciones. Tal vez era un guardián, o algo mucho peor, algo que se alimentaba de la energía de los vivos sin tocarlos. Otros creían que la sombra era un portal, una ventana por la que algo de otro lugar podía entrar en nuestro mundo, algo que solo podía manifestarse en los momentos entre la noche y el día, cuando los límites entre los mundos se desvanecían. El verano llegó con sus días largos y noches cortas, y una sensación casi olvidada de normalidad. Las cosechas prosperaron, las familias regresaron a sus hogares. La vida en las montañas volvió a florecer. Pero quienes habían visto al enigma a los ojos, quienes habían sentido la sombra tan cerca, jamás volvieron a ser los mismos. Una marca invisible se grabó en cada uno de ellos, el conocimiento de que la realidad era mucho más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Portaban la conciencia de que existen realidades más allá de la luz, más allá del tacto, más allá de la comprensión. Y este saber era una maldición y una extraña iluminación. Las charlas en los porches en las noches de verano siempre giraban en torno a lo mismo. ¿Qué era la sombra? ¿De dónde venía? ¿Por qué precisamente esas montañas, esos pueblos remotos? Y la más importante de todas, ¿cuándo regresaría? Porque todos sabían, en sus corazones, que volvería. La sombra no los había abandonado. Solo estaba esperando, más allá de la vista, contando los días hasta que las condiciones fueran adecuadas para su próxima aparición. Y cuando llegara el momento, estaría allí de nuevo, susurrando sus enigmas incomprensibles en la noche antes del amanecer. El otoño de 1905 tiñó de rojo y oro las montañas, pero trajo una inquietud que nadie sabía nombrar. Era como si el aire mismo estuviera en suspenso, como si la tierra conociera algo que sus habitantes aún no habían advertido. Las noches volvieron a alargarse y volvió aquella sensación de indefensión. Los granjeros solitarios volvieron a cerrar sus puertas con mayor cuidado. Revisaron sus ventanas varias veces antes de acostarse y dejaron sus linternas encendidas toda la noche. Y una mañana de octubre, los murmullos volvieron. No aparecieron en todas las fincas al mismo tiempo, como había sucedido en el invierno. Pero esta vez la sombra parecía estar eligiendo sus objetivos. Una granja aquí, otra allá, siempre siguiendo un patrón que nadie podía descifrar. Pero ahora algo había cambiado. Los informes decían que los susurros se habían vuelto más fuertes, más urgentes, como si la entidad estuviera tratando de transmitir algo y no lograra encontrar la forma de expresarlo en términos comprensibles para los humanos. Algunos empezaron a tener sueños extraños, sueños en los que vagaban por los bosques de los Apalaches en plena noche, una voz llamándolos por sus nombres con una familiaridad desconcertante. En sueños los seguían hasta claros donde la luna no alcanzaba a llegar,
sitios donde la oscuridad se sentía como una pared. Y allí, en medio de la oscuridad, la sombra, más grande de lo que jamás había visto, se elevaba hacia el cielo, como si intentara tocar las estrellas. Al despertar, estas personas lo recordaban todo, pero no sabían qué significaba ni por qué se sentía tan real. La gente se dio cuenta de que la sombra no era solo un observador pasivo que aparecía y desaparecía. Había un motivo en sus acciones, algo que no podía alcanzar a comprender. Era como tratar de descifrar un idioma extraterrestre en el que cada palabra podía significar 1000 cosas distintas o nada en absoluto. Algunos de los habitantes comenzaron a llevar diarios, anotando cada avistamiento, cada susurro, cada sensación extraña, buscando patrones que revelaran alguna verdad oculta. Pero, cuanto más información reunían, más confuso e incomprensible se volvía el fenómeno. Aquel invierno algo se transformó en la relación de los montañeses con la sombra. El miedo inicial se había convertido en algo más complicado, una mezcla de horror y fascinación, de disgusto y curiosidad. Algunos se preguntaron si la cosa era realmente malvada, o simplemente tan distinta de lo humano que no podía ser juzgada con los mismos parámetros. Tal vez la sombra no intentaba asustar a nadie, solo estaba siendo de la única forma que conocía. Incomprensible y ajena a la percepción humana, pero no necesariamente maliciosa. Este cambio de mirada trajo consigo un nuevo valor. Algunos se acercaban a las ventanas cuando oían los murmullos. En vez de esconderse, contemplaban la sombra con más atención, intentando notar detalles que antes habían pasado desapercibidos por el miedo. Y cuanto más miraban, más se daban cuenta de que la sombra parecía reaccionar a esta mirada, no de forma evidente o directa, pero en pequeños cambios en su comportamiento, como si reconociera que finalmente estaba siendo vista, no solo temida. Fue el principio, la primera tentativa vacilante de comprensión entre dos especies que nunca podrían comprenderse por completo, pero que podrían aprender a coexistir en el mismo espacio y tiempo. La nieve volvió a las montañas en 1906, silenciando el mundo apalache en blanco. Pero este invierno fue diferente. La tensión que había paralizado a las comunidades comenzó a relajarse en algo parecido a la aceptación. La gente seguía cerrando sus puertas, seguía con sus vigilias nocturnas, pero ahora había menos pánico en sus ojos cuando comenzaban los susurros. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso con la sombra, una tregua no declarada en la que ambas reconocían la presencia de la otra sin enfrentarse. En este tiempo aparecieron personas conocidas como los vigilantes. Eran personas que habían jurado consagrar sus noches a la entidad, catalogando cada avistamiento con la diligencia de alguien que se enfrenta a algo mayor que sí mismo. Observaron cosas que antes no habían notado. La sombra nunca se aventuraba en noches de luna llena. Esquivaba los lugares muy iluminados y parecía preferir las proximidades de masas de agua, arroyos y lagos que salpicaban la zona montañosa. Estos espías también se dieron cuenta de que los murmullos no eran aleatorios. Había un ritmo, como música, pero no se podía reconocer ninguna melodía. La sombra parecía tararear una canción de cuna de un lugar donde la física del sonido obedecía reglas distintas. Algunos lo grabaron en su memoria e intentaron reproducirlo por el día, pero cuando lo intentaban, no lograban recrear esa característica, ese timbre que parecía venir de todas partes a la vez. La forma en que los habitantes interactuaban con la presencia comenzó a cambiar. Había familias que dejaban antes de irse a dormir pequeñas ofrendas en sus balcones, no porque la sombra las necesitara,
sino como un reconocimiento, un gesto que decía, «Te vemos, te respetamos». Otros le hablaban a la oscuridad en sus visitas, voces suaves y reverentes como si estuvieran hablando con un vecino excepcionalmente tímido que se mantenía alejado. Nadie sabía si la sombra entendía estos gestos, pero parecía calmarlos, la sensación de que estaban haciendo algo en lugar de solo reaccionar con miedo. Pero no todos estaban de acuerdo con esta nueva visión. Algunos consideraban que la creciente familiaridad con la entidad era un error peligroso, una trampa que podría traer consecuencias desastrosas. Decían que hacer común algo tan esencialmente extraño era abrir una puerta que tal vez no podríamos cerrar. Estos escépticos mantenían sus defensas habituales, negándose a mirar por la ventana cuando comenzaban los murmullos y afirmando que la mejor manera de deshacerse de la sombra era ignorarla por completo y esperar a que perdiera interés. Estos caminos separados generaron una línea silenciosa en las comunidades. No había hostilidad, pero la gente había tomado partido en algo que nadie comprendía. Y mientras se cuestionaban cómo manejar lo inexplicable, la sombra seguía apareciendo. Ajenas a todo debate humano, con su propio ritmo enigmático, sus murmullos ininteligibles, su presencia que desafiaba toda clasificación. Era como si viviera en una dimensión aparte de las preocupaciones terrenales, con una agenda propia que solo ella conocía, en un tiempo que transcurría a una escala distinta del tiempo mortal. Y tal vez, se dijeron algunos en las noches de invierno, esta era la verdad más profunda sobre la sombra, que no le importaba lo que hicieran los hombres, pues estaba demasiado lejos de ellos para que cualquier contacto pudiera ser más que parcial y decepcionante. La primavera de 1907 trajo un cambio. Las flores silvestres florecieron entre las rocas de la montaña, los pájaros volvieron a cantar por la mañana y algo se agitó en el corazón de las sombras. Las visitas continuaron, pero ahora eran más frecuentes, aunque más cortas. Era como si la entidad estuviera apresurándose en algún tipo de proceso que solo ella conocía. Los observadores notaron que ya no se quedaba quieta durante horas, sino que se movía con más gracia, deslizándose entre los árboles y alrededor de los edificios con una gracia hermosa y desconcertante. Ahora, una nueva generación de individuos emergía en las comunidades de la montaña, aquellos que habían oído hablar de la sombra, pero que nunca la habían visto en sus años formativos. Para estos chicos la organización era casi una leyenda, algo que sus padres y abuelos contaban, pero que parecía más un cuento que una realidad. Esta brecha generacional creó una dinámica interesante. Mientras que los adultos la trataban en las sombras con respeto y cautela, aprendidos por experiencia, los jóvenes la observaban con curiosidad casi científica, deseosos de comprenderla, clasificarla y explicarla. Uno de estos jóvenes, inquieto y quizás temerario, hizo lo que nadie había hecho antes. Una mañana de mayo, cuando los murmullos comenzaron fuera de su ventana, esta persona no solo vio la sombra a través del cristal, sino que abrió la puerta y salió. Las historias, contadas después con voces temblorosas pero firmes, hablaban de estar suspendido entre dos realidades. El frío de la sombra lo envolvió, pero no era un frío mortal, era como estar en agua helada que te dejaba respirar. La sombra no retrocedió al ser descubierta. En cambio, se quedó, su forma oscilando como humo en el viento invisible. Los murmullos se hicieron más fuertes, no en sonido, sino en presencia, como si cada palabra ininteligible se estuviera grabando en la mente del oyente. Y entonces, por un momento fugaz pero que pareció una eternidad, hubo una conexión. No fue comunicación en el sentido ordinario,
No hubo palabras ni ideas, sino un reconocimiento mutuo de la presencia. La sombra reconoció al humano frente a ella, y el humano reconoció estar frente a algo que superaba su comprensión de la realidad. Cuando el sol finalmente asomó, tiñendo el cielo de rosa y naranja, la sombra se desvaneció, como siempre. Pero esta vez dejó algo atrás. No era algo que se pudiera tocar o medir, sino más bien una huella, una marca en la mente de cualquiera que se atreviera a acercarse. Esa persona se pasó los días siguientes intentando explicar lo que había sentido, chocando con la incapacidad del lenguaje humano para expresar algo que estaba fuera de los límites de la percepción ordinaria. Era como tratar de describir los colores a alguien que nunca los había visto, o la música a alguien que nunca la había escuchado. La noticia de este contacto se propagó como la pólvora por las comunidades. Otros lo consideraron un acto heroico, un paso necesario entre lo familiar y lo desconocido. Otros lo tildaron de peligroso, irresponsable, una invitación a despertar la sombra que es mejor dejar dormida. Pero más allá de la percepción, algo había cambiado. La línea invisible que separaba a los humanos de la entidad se había cruzado, y no había vuelta atrás. En las semanas que siguieron, más personas intentaron hacer lo mismo. No todos, pues muchos aún guardaban las distancias, pero sí lo suficientes como para cambiar la dinámica. La sombra parecía reaccionar a estos gestos de aproximación, no haciéndose menos enigmática o comprensible, sino mostrando una paciencia que no había mostrado antes. Era como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo, esperando que los humanos superaran su miedo inicial y realmente trataran de entender en lugar de solo reaccionar. Los murmullos comenzaron a sonar de manera diferente para aquellos que se permitían oír sin filtros de terror. Seguían siendo incomprensibles. Seguían portando la cualidad de otro mundo, pero ahora había cosas que no se habían notado antes. Había tristeza en ellos, una tristeza que decía que la sombra quizás estaba tan sola como lo estaban los humanos en su presencia. También había curiosidad, anhelo de contacto, exactamente lo que los montañeses comenzaban a sentir. El verano trajo noches más cortas y cálidas, y con ellas una disminución natural de las visitas. Pero ahora, esta falta se sentía diferente. Donde antes había alivio, ahora había una especie de anhelo, una curiosidad por saber a dónde iba la sombra cuando no estaba en ese plano. La gente se dio cuenta de que se había acostumbrado a su presencia, que se había integrado en sus vidas de una forma que nadie habría imaginado hace años, cuando las primeras visitas aterrorizaron a todos. Fue una lección de adaptación, de cómo lo inusual puede convertirse en lo normal con el tiempo suficiente, sin perder nunca del todo su factor de sorpresa y enigma. El otoño de 1908 trajo un cambio en la antigua danza de los Apalaches y la sombra que susurraba antes del amanecer. Las hojas de los árboles se desprendieron en remolinos dorados, alfombrando los senderos de la montaña con un crujido que anunciaba algo importante. Los más atentos habían notado alteraciones en el comportamiento de la entidad en los meses anteriores, cambios sutiles en sus patrones que indicaban una evolución o una preparación para algo que nadie podía prever. Las visitas ahora seguían un patrón casi rítmico, una danza cósmica de presencia y ausencia que parecía responder a los ciclos lunares y estelares de una manera que desafiaba toda explicación lógica. Había noches en que la sombra recorría varias fincas en una sola noche, atravesando las montañas con una velocidad imposible, dejando tras de sí un susurro que resonaba en los valles como un coro fantasmal. Y estaban las noches en que las estrellas resplandecían y desaparecían,
como si tuviera citas en dimensiones que los humanos no podían concebir. En este tiempo, apareció en la comunidad alguien que sería conocido como el traductor. No era un título, sino un sobrenombre para alguien que parecía sintonizarse con los patrones de la sombra. Esta persona se quedaba horas, en la madrugada, no solo mirando, sino intentando sentir, intentando sintonizar su conciencia con la peculiar frecuencia que la entidad irradiaba. Y poco a poco, sin poder explicarlo, sin poderlo enseñar, sin poderlo repetir, empezó a encontrarle sentido a lo que antes no eran más que susurros incomprensibles. No eran palabras, pero eran ideas, sentimientos, imágenes que se agitaban en la mente como reflejos en agua sucia. El traductor relató paisajes que no se encontraban en ningún mapa, lugares donde la geometría se comportaba de maneras que dolían a la vista, cielos teñidos de colores que no poseían nombre en ningún idioma. También había tiempo fluyendo en todas direcciones a la vez, instantes que eran pasado, presente y futuro, todo en el mismo instante imposible. Era como si la sombra intentara comunicarse con su realidad, pero su realidad era tan diferente a la humana que solo los conceptos más elementales podían atravesar la brecha entre dos formas de existencia. Las interpretaciones del traductor maravillaron a unos, alarmaron a otros. Algunos lo consideraban una forma de ampliar el conocimiento humano, de acceder a verdades sobre la realidad que la ciencia y la filosofía ordinarias no podían alcanzar. Pero también estaban aquellos que advertían que profundizar demasiado en los enigmas de la sombra podía desatar fuerzas impredecibles, que ciertas puertas permanecían cerradas por una razón y que la mente humana no estaba preparada para contener ciertos conocimientos. Al aproximarse el invierno nuevamente, las sesiones de avistamiento se transformaron en eventos comunitarios. Pequeños grupos se reunían en las granjas que la sombra visitaba a menudo, guardando vigilias silenciosas, cada uno metabolizando la experiencia a su manera. Otros meditaban intentando alcanzar un estado alterado de conciencia que les permitiera ver. Otros solo miraban dejando que la entidad los envolviera sin intentar comprender. Y estaban los que lo registraban todo, elaborando diarios detallados que esperaban algún día poder descifrar por completo. Fue en una de estas noches, una noche de diciembre especialmente gélida, que la sombra hizo algo que nunca antes había hecho. En vez de su forma usual, alta e indefinida, se fue desmembrando, dividiéndose en muchas versiones más pequeñas de sí misma, que giraban alrededor de los espectadores como hojas en un remolino. Los murmullos se multiplicaron, formando una cacofonía que de alguna manera aún era musical, una sinfonía imposible que resonaba en el aire con frecuencias que podía sentir en los huesos, y entonces, por un instante que pareció horas, todas las piezas se juntaron de nuevo, creando algo vagamente humanoide pero distorsionado en formas que desafiaban decir dónde terminaba la sombra y dónde empezaba la noche a su alrededor. Esta revelación dejó a todos en un silencio impactado. No existían palabras para explicar lo que habían visto. No había nada en sus vidas que pudieran comparar con eso. Era como si la sombra hubiera decidido mostrar un poco más de sí misma, dejar que los humanos vieran algo que generalmente quedaba oculto tras el velo de la realidad que todos daban por sentado. Y con esta comprensión llegó la conciencia abrumadora de que el cosmos era mucho mayor, más extraño, más lleno de posibilidades sin soñar de lo que ninguna filosofía humana había imaginado. En los días que siguieron a este suceso, todo el pueblo parecía estar procesando algo. Las conversaciones eran silenciosas. La gente se miraba entre sí como si reconocieran que habían sido cambiados.
El miedo que la sombra había provocado al principio se había transformado en algo más complicado. Asombro, curiosidad insaciable, respeto por fuerzas más allá de la comprensión humana. Se habían acostumbrado al misterio, lo habían aceptado, no como algo que temer, sino como parte de una realidad mucho mayor de lo que nadie podía comprender. La sombra seguía apareciendo, pero ahora cada visita era recibida no con miedo, sino con una especie de reverencia silenciosa. Los lugareños se habían convertido en guardianes de un secreto que había pasado de generación en generación, presenciando algo que desafiaba toda explicación, pero que los enriquecía de formas que nunca podrían haber imaginado. Y mientras los vientos gélidos del invierno a través de los picos Apalaches anunciaban noches más largas, todos conocían la sombra, susurrando verdades incomprensibles a quienes se atrevieran a escuchar, revelando vislumbres de realidades que existían en los bordes de la percepción humana, donde la realidad se desvanecía en posibilidades infinitas. El invierno de 1909 trajo cambios que nadie habría imaginado cuando la sombra hizo su primera aparición hace años. Los Apalaches estaban nevados bajo la luz de las estrellas, como un mundo suspendido entre lo real y lo imposible. Las comunidades aisladas habían transformado por completo su relación con la entidad enigmática que visitaba sus tierras en las horas previas al amanecer. Lo que había comenzado como terror se había transformado en capas de entendimiento, aceptación y, finalmente, una especie de comunión que desafiaba toda clasificación. En este tiempo, el traductor siguió intentando descifrar los murmullos, pero ahora con otra perspectiva. En vez de forzar la interpretación con la mente, esta persona aprendió a recibir simplemente las impresiones, dejándolas pasar a través de la conciencia sin resistencia. Y fue en esa entrega paradójica que comenzaron a revelarse las comprensiones más profundas. La sombra no intentaba transmitir información en el sentido humano, sino compartir experiencias de ser que eran incompatibles con la manera en que los humanos entienden la realidad. Era como tratar de describir los sueños a alguien que nunca había dormido, o la música a alguien que nunca había oído. Las imágenes que aparecieron en estos momentos de conexión eran tanto hermosas como enigmáticas. Imágenes de bibliotecas infinitas donde cada libro guardaba la historia de un universo, lugares donde el tiempo y el espacio eran solo sugerencias en lugar de reglas, dimensiones donde las conciencias flotaban sin cuerpos a través de paisajes de pensamiento puro y emoción cristalizada. El traductor intentó transmitir estas cosas a la comunidad, pero siempre chocaba con la barrera del lenguaje humano, diseñado para describir un mundo de cosas concretas y sucesos lineales, no para expresar la danza caleidoscópica de las realidades alternativas. Ahora que más personas podían interactuar con la sombra, comenzaron a emerger patrones. Cada persona parecía recibir mensajes diferentes, como si la sombra se ajustara a la resonancia de cada conciencia. Para otros, los murmullos evocaban recuerdos de lugares que nunca habían estado, nostalgia por épocas que nunca habían conocido, conexiones con versiones alternativas de sí mismos en líneas de tiempo paralelas. Para algunos, se trataba de formar parte de algo mucho mayor, de ser hilos en un tejido cósmico tan extenso que la mente humana solo podía percibir sus partes más pequeñas. Los ancianos de la aldea, los que habían presenciado la evolución desde las primeras manifestaciones aterradoras hasta su forma actual de compleja coexistencia, empezaron a sospechar que la sombra era una viajera. No un viajero, no en el sentido de alguien que va de lugar en lugar, sino algo que nadaba a través de la realidad, deslizándose entre sus partes como nosotros caminamos entre habitaciones. En ese sentido,
Los montes Apalaches no eran más que un punto de encuentro, un lugar donde las fronteras entre mundos eran por naturaleza más tenues, y la sombra podía manifestarse parcialmente en el mundo material de los hombres. Esta teoría se fortaleció al analizar la hora de las manifestaciones, siempre antes del amanecer, siempre en el instante crepuscular entre la noche y el día, la oscuridad y la luz, el sueño y la vigilia. Era como si la sombra requiriera estos estados liminales para consolidarse, tiempos en los que la realidad misma vacilaba, permitiendo el tránsito entre una forma de ser y otra. Los más observadores notaron asociaciones con eventos astronómicos, alineaciones planetarias menores, fases lunares que parecían intensificar o atenuar la capacidad de la entidad para manifestarse. Fue en una de esas noches de protesta especialmente intensa, cuando las estrellas parecían arder con una intensidad sobrenatural, y el aire estaba tan quieto que cada aliento resonaba a través de las montañas, cuando sucedió algo. La sombra no solo surgió como siempre, sino que trajo consigo ecos de otros lugares. Alrededor de su figura danzante comenzaron a avistarse fantasmas, vislumbres de paisajes imposibles que aparecían y desaparecían como reflejos en agua turbia. Había ciudades hechas de luz, bosques donde los árboles crecían hacia cielos que eran océanos, desiertos donde cada grano de arena albergaba galaxias girando en sus danzas cósmicas. Estas apariciones solo duraron unos instantes, pero dejaron una marca imborrable en todos los que las observaron. Era como si la sombra quisiera mostrarle partes de su historia, darle vislumbres de los lugares que había visto, las cosas que hacía cuando no estaba en ese rincón particular de los Apalaches. Y con estas revelaciones llegó una conciencia aplastante de la magnitud de la vida, de cuántas maneras diferentes podía manifestarse la realidad, de cuán restringida era la visión humana de la realidad del universo. Las semanas que siguieron fueron de introspección colectiva. La gente se movía por los caminos nevados, callada, digiriendo sucesos que desafiaban todo lo que habían creído saber sobre la realidad. Las discusiones se hablaban en tonos reverentes, no porque alguien hubiera impuesto reglas sobre cómo hablar de estas cosas, sino porque parecía apropiado tratar los temas de esta magnitud con respeto. Era como si hubieran sido elegidos para ser testigos de algo especial, guardianes de un conocimiento que trascendía el tiempo y que nunca podría ser expresado o comprendido por completo. La vida social en las montañas comenzó a transformarse en formas sutiles pero profundas. Las antiguas distinciones entre los seguidores de la sombra y los que se mantenían alejados de ella comenzaron a desvanecerse. Incluso los más escépticos no podían negar que algo extraño estaba ocurriendo, algo que merecía ser tomado en serio, independientemente de las creencias personales o filosóficas. Las vigilias nocturnas eran rituales comunitarios, no religiosos, sino rituales comunitarios ante el misterio, formas de experimentarlo juntos, más allá de lo que cualquiera podía comprender por sí solo. El intérprete, ahora protagonista en esta nueva etapa, fue creando una especie de lenguaje simbólico para tratar de representar las experiencias vividas. No eran palabras, sino amalgamas de sonidos, gestos e imágenes que trataban de evocar las sensaciones de los encuentros con la sombra. Era un sistema rudimentario y defectuoso, pero era un esfuerzo sincero por codificar la forma de hacer conexiones entre lo expresable y lo inefable, entre la experiencia inmediata y la herencia cultural. Algunos de los más jóvenes de la comunidad lo fueron aprendiendo, creando así una tradición que podría enseñarse en un futuro a las siguientes generaciones. La primavera se acercaba de nuevo,
y con ella el deshielo y la vida verde regresaban a las montañas, pero parecía que la relación con la sombra estaba entrando en una nueva etapa. Las visitas continuaron, pero ahora parecían menos encuentros y más reuniones de compañeros que compartían un espacio. El miedo inicial se había transformado en algo parecido al cariño, aunque un extraño tipo de cariño, el de algo que nunca podría llegar a conocerse del todo. Era el amor que se tiene por el mar, inmenso y poderoso, sin pretender jamás conocer sus profundidades. Los susurros seguían llegando en las noches, pero ahora se escuchaban con otro tipo de atención. Ya no como ruidos monstruosos que aterrorizaban, sino como música, una banda sonora para la noche y el día que se había integrado al ritmo de vida de aquellas montañas. Algunos hasta echaban de menos los susurros en los extraños momentos en que la sombra no aparecía, como si faltara una parte del paisaje sonoro, una pieza irreemplazable que solo ella podía aportar. Y así, mientras las estaciones giraban y los Apalaches permanecían inmutables frente al viento, la sombra que susurraba antes del amanecer continuó su guardia enigmática. Se había integrado en la idiosincrasia de estos pueblos aislados, algo tan característico como las montañas en las que vivían. Los lugareños habían aprendido a vivir con lo desconocido, a buscar belleza y significado en lo inexplicable, a aceptar que algunas preguntas nunca serían respondidas, pero que eso no disminuía su valor. Habían aprendido que el enigma no necesitaba ser resuelto para ser apreciado, que lo inexplicable tenía su propio mérito, que el proceso de intentar entender era más importante que la comprensión completa. Los meses que siguieron a la primavera de 1910 vieron un aumento en las apariciones de la sombra que nadie esperaba. Era como si la entidad hubiera estado esperando a que los humanos estuvieran listos para formas más profundas de interacción, que la barrera del miedo y la incomprensión se hubiera disuelto lo suficiente como para permitir algo más. Los avistamientos ahora se producían con una frecuencia casi relojera, siguiendo patrones que los más observadores comenzaban a cartografiar con creciente exactitud. Pero con esta rutina vino una mayor variabilidad en lo que la sombra estaba mostrando. Era como si la sombra estuviera probando diferentes maneras de manifestarse, viendo lo que la mente humana podía soportar antes de romperse. En este tiempo empezaron a aparecer relatos de vivencias personales que desafiaban toda explicación racional. Algunos incluso afirmaron haber caminado a través de la sombra, no físicamente, sino en estados alterados de conciencia durante el sueño o la meditación profunda. En estos encuentros hablaron de sentirse en varios lugares a la vez, de que el tiempo no era lineal, sino una esfera en la que todo sucedía al mismo tiempo y todo estaba al alcance. Discutieron sobre conversaciones sin palabras, intercambios de pensamientos limpios sin necesidad de lenguaje, como si pudieran comunicarse directamente telepáticamente y transmitir ideas completas en un solo momento de conexión mental. El traductor, que llevaba años estudiando la sombra, empezó a teorizar. Ya no eran teorías científicas, sino filosóficas, metafísicas. Por lo que él había visto y vivido, la cosa no era una criatura o un ser en el sentido humano de la palabra. Era más bien una conciencia dispersa, una conciencia no localizada en un cuerpo, sino extendida a través de múltiples dimensiones a la vez. Lo que observaban en los amaneceres apalaches era solo la porción más diminuta de esta conciencia, la punta de un iceberg imposible cuya masa real se extendía en dimensiones que el cerebro humano no podía concebir.
Esta teoría cobró fuerza al analizar la forma de los susurros. El escrutinio de quienes los habían escuchado durante horas y horas reveló profundidades sin fin. Cada susurro llevaba otros susurros dentro, como fractales que se repetían en dimensiones cada vez menores, como universos dentro de universos. Algunos llegaron a pensar que los susurros no eran una forma de comunicación en absoluto, sino la propia conciencia de la sombra, la voz de sus pensamientos materializándose en el aire de las montañas. Con el progreso del verano y sus noches breves pero estrelladas, el pueblo fue creando formas más complejas de interactuar con la cosa. Grupos de personas sincronizaban sus conciencias antes de las manifestaciones, respirando juntos y visualizando colectivamente para formar una especie de mente grupal temporal. La idea era que tal vez la sombra podría hablar más fácilmente a una mente colectiva que a las mentes individuales. Y, curiosamente, esto pareció funcionar. En estas sesiones sincronizadas, varias personas afirmaron ver lo mismo al mismo tiempo, sentir lo mismo, recibir las mismas imágenes fragmentadas de lugares más allá de la comprensión. Fue en una de estas sesiones grupales, una noche de agosto en la que el aire vibraba con la promesa de tormentas lejanas, que el grupo tuvo lo que conocería como la gran revelación. La sombra surgió como siempre, pero esta vez se extendió, creciendo y extendiéndose hasta cubrir todo el cielo sobre las montañas. Y entonces, por lo que parecieron segundos u horas, el tiempo dejó de tener sentido. Se abrió. No había otra manera de ponerlo. Era como si se hubieran abierto puertas invisibles, mostrando a todos los presentes la forma real de la entidad. Lo que observaron desafió cualquier descripción. Había infinitos dentro de infinitos, conciencias dentro de conciencias, realidades dentro de realidades como páginas de un libro infinito. La sombra no fue considerada como una entidad, sino como una multitud de seres o fuerzas o principios que bailaban juntos en una realidad que trascendía por completo las categorías de individual y colectivo, vivo e inerte, material y espiritual. Era como mirar directamente el código de la realidad, observando los patrones que daban lugar a todo lo que existía, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande. Y en medio de esa abrumadora revelación, una comprensión resonó como un trueno silencioso. La sombra no era un extraño. Siempre había estado presente, entretejida en la estructura del universo, pero invisible para el ojo humano. Los Apalaches, con su propia geografía y vitalidad, no eran más que el catalizador para que una porción de esa presencia cósmica se hiciera visible por un tiempo. Como si la realidad tuviera puntos débiles, lugares en los que el velo entre lo visible y lo invisible fuera por naturaleza más tenue. Y esas montañas en particular eran uno de esos puntos. Cuando la imagen finalmente se desvaneció y el grupo volvió a la realidad, nadie habló durante minutos. Estaban integrando una experiencia que había ampliado radicalmente su comprensión de la realidad. Algunos lloraban, no de tristeza, sino de algo parecido a una alegría reverente. Otros contemplaban las estrellas como nunca antes, no solo como puntos de luz lejanos, sino como portales hacia infinitas formas de vida. La frontera entre lo profano y lo sagrado se había roto por un instante. Todos llevaban la marca de esta ruptura en su conciencia. En los días y semanas que siguieron a la gran revelación, la comunidad se transformó en silencio. La gente se desplazaba entre sus quehaceres con una presencia distinta, como si se hubieran vuelto más conscientes de cada instante, cada respiración, cada contacto.
Las conversaciones se adentraron en un nivel que antes no había estado presente, incluso al hablar de cosas simples. Existía el entendimiento tácito de que todos ahora compartían un secreto imposible, algo que no podían explicar a quienes no lo habían vivido, pero que los unía en una hermandad de experiencia. El traductor, que tanto tiempo había pasado intentando descifrar en la penumbra, ahora se hallaba en una situación contradictoria. Por un lado, la gran revelación había dado más información en un instante que años de observación. Por el otro, había probado de una vez por todas cuán estrechos serían siempre los límites de todo entendimiento humano. Era como tratar de contener el mar en una taza de té. Podías atrapar unas gotas, analizarlas, hacerte una idea de lo que era, pero eso nunca te revelaría la totalidad del mar. Y entonces el traductor dejó de preocuparse por definir o clasificar y se dedicó a facilitar presencias, a posibilitar que otros encontraran sus propias conexiones con lo desconocido. El otoño volvía a colorear las montañas, pero ahora la sombra se manifestaba de otra manera. Parecía transformada también por la gran revelación, o por haber conseguido algo que buscaba desde sus primeras manifestaciones años atrás. Los murmullos ahora llevaban matices de algo que solo podía describir como satisfacción, algo casi musical en su contento. La manera en que se transformaba en la madrugada parecía más controlada, más cómoda en su manifestación parcial en el mundo físico, como si finalmente hubiera encontrado el punto perfecto entre mostrar y no mostrar demasiado. Ahora llegaban viajeros de otras montañas, gente que había oído hablar de las cosas extrañas que ocurrían en el condado de Pocahontas. Algunos llegaban escépticos, dispuestos a desenmascarar lo que consideraban superstición o histeria colectiva. Otros llegaban esperanzados, anhelando experiencias trascendentes que echaban de menos en sus propias vidas. Y la sombra parecía mostrarse a todos ellos, cambiando en formas que se ajustaban a cada nuevo espectador, sin importar sus creencias o expectativas anteriores. Esta habilidad de moldearse a lo que sea que lo vean dio pie a nuevas teorías de lo que es la entidad. Tal vez no tenía una forma definida, sino que era un espejo cósmico que reflejaba partes de la propia conciencia del espectador. O tal vez era algo aún más complicado, una inteligencia tan amplia y adaptable que podía mostrar distintas facetas de sí misma a personas distintas, cada una auténtica, pero ninguna completa. Era como el cuento de los ciegos y el elefante, cada uno palpando una parte y sacando una conclusión diferente, todas ciertas en su perspectiva, pero ninguna completa. El invierno había regresado una vez más, su manto de nieve cubriendo la tierra y sus noches extendidas ideales para la reflexión. Las vigilias continuaron, pero ahora con un aire de tranquila fiesta en vez de tensas pesquisas. El pueblo había aprendido a tan solo estar en la sombra, sin tener que analizar o explicar. Había sabiduría, se dieron cuenta, en dejar que los enigmas permanecieran enigmáticos, en reconocer que algunas cosas eran más ricas cuando no se analizaban en sus partes constitutivas. Lo inexplicable tenía su propia belleza, una que se perdería si se le obligara a encajar en categorías familiares de entendimiento. Y así, las estaciones siguieron su curso, y la sombra siguió acechando en la hora previa al amanecer, y los montes Apalaches siguieron habitados por algo que no podía explicarse. Se habían vuelto guardianes de algo que no encajaba en ninguna categoría, testigos de realidades más allá de lo que se conocía, y en ello hallaron una especie de finalidad que pocos en cualquier lugar o época llegaban a conocer: la seguridad de formar parte de algo infinitamente mayor que ellos mismos,
unidos por medio de ella a dimensiones de la realidad que la mente humana apenas podía concebir. Los años que vinieron cambiaron para siempre la forma en que los pueblos apalaches se relacionaban con la sombra que susurraba antes del amanecer. Lo que habían sido encuentros temerosos con lo desconocido se había transformado en algo que iba más allá del miedo o la fascinación. Era una convivencia tan natural como el amanecer, tan parte del ciclo como las estaciones, que desde tiempos inmemoriales señalaban el paso del tiempo en aquellas montañas ancestrales y majestuosas. La presencia siguió manifestándose con una regularidad reconfortante y enigmática. Cada mañana era una oportunidad de verlo. Cada noche traía consigo esa extraña anticipación de estar en presencia de algo más allá de lo ordinario. Los murmullos eran parte del sonido de la montaña, tan común como el viento entre los pinos o el canto lejano de los pájaros nocturnos. Y, sin embargo, a pesar de esta familiaridad, nunca dejaron de ser extraños en el fondo. Ese recordatorio constante de que el mundo tenía profundidades que la mente humana nunca podría alcanzar a comprender del todo. El intérprete, ahora una especie de medium entre la humanidad y la entidad, había llegado a entender más allá de cualquier intento de clasificación o explicación. Ya no se trataba de interpretar murmullos o de trazar patrones de manifestación, sino de cultivarse en un estado de receptividad que posibilite experiencias inmediatas de conexión. Una sabiduría que no era tanto saber lo que se sabía, como saber estar sin tener que pasarlo todo por estructuras conceptuales encorsetadas. Y esta sabiduría la compartía abiertamente con todo aquel que mostrara verdadero interés en explorar su propia sombra. Durante estos años de convivencia se crearon costumbres que seguramente se heredarían a las generaciones venideras. Tenían rituales silenciosos de contemplación en las épocas en que todos se reunían y, en lugar de intentar provocar manifestaciones, le rendían homenaje a la presencia que se había vuelto parte de su vida. Estas reuniones tenían una atmósfera reverencial, no religiosa, pero del mismo tipo que uno siente cuando se encuentra en presencia de algo asombroso. Las historias de la sombra comenzaron a extenderse más allá de las montañas aisladas donde todo había comenzado. Los viajeros llevaban estas historias a pueblos lejanos, donde eran acogidas con diversas reacciones. Algunos oyentes rechazaban los relatos como superstición o exageración propia de la soledad de las montañas. Otros estaban curiosos, deseosos de probar por sí mismos lo que se decía. Y había quienes en los cuentos reconocían ecos de sus propias vivencias con lo inexplicable, lo que cambiaba en detalles, pero no en esencia, como si el mundo fuera mucho más extraño y maravilloso de lo que la gente se atrevía a pensar. Con el tiempo, la gente llegó a conocer mejor la forma en que se manifestaban las apariciones. Notaron que la sombra no siempre se manifestaba con la misma intensidad. Había momentos en que las manifestaciones se sucedían con frecuencia, impregnadas de esa naturaleza reveladora que dejaba a todos los testigos transformados. Y había otros momentos más tranquilos en que la presencia se hacía más tenue, casi imperceptible, como si tuviera otras cosas en mente, otros lugares, otras dimensiones. Aprendieron a respetar estos ritmos y que intentar interactuar en los momentos de latencia era menos efectivo que esperar pacientemente los momentos de manifestación. Las experiencias personales con la sombra siguieron siendo muy diversas. Cada quien le creaba su propia entidad. Algunos encontraron que las visiones despertaban en ellos habilidades creativas latentes, produciendo obras de arte, música o poesía que intentaban expresar algo de la extrañeza trascendente de la experiencia. Nunca lo abarcaban todo,
pero eran como mediadores torpes entre lo inefable y lo comunicable, dando a otros vislumbres de lo que no podía ser dicho. Otros hallaron en las marchas una mina de sabiduría filosófica. La sombra obligaba a cuestionar la realidad, la conciencia, la existencia. ¿Qué significaba estar vivo en un mundo donde esto podía suceder? ¿Cómo reconciliar la conciencia de que dimensiones invisibles de la realidad estaban siempre presentes con la necesidad de llevar una vida ordinaria? Estas preguntas no tenían respuestas sencillas, pero el hecho de siquiera considerarlas enriquecía las conversaciones cotidianas a profundidades poco comunes en comunidades más convencionales. Estaban también quienes en los encuentros con la sombra hallaban una extraña consolación existencial. Saber que el universo era mucho más grande y raro de lo que aparentaba hacía que los problemas del día a día parecieran menos agobiantes. Problemas que hubieran parecido insolubles quedaban relativizados por la conciencia de que la realidad trascendía infinitamente los límites de la experiencia humana ordinaria. Era una manera paradójica de humildad que a la vez reducía al yo y lo relacionaba con algo infinitamente más grande. Las estaciones seguían girando, pero algo había cambiado en la naturaleza de las apariciones. Los murmullos, que durante años habían sido ininteligibles, comenzaron a aportar pedazos de sentido. No eran palabras, sino ideas más nítidas, conceptos que podían atravesar la línea entre dos conciencias radicalmente distintas. Era como si, a través de décadas de paciencia, los humanos y la sombra hubieran aprendido a comunicarse en un lenguaje rudimentario, un punto intermedio entre sus formas de ser y de expresarse. Estas nuevas comunicaciones no revelaban secretos cósmicos ni conocimientos prohibidos, como algunos habían esperado o temido. En su lugar, comunicaban algo mucho más sencillo y profundo, un reconocimiento mutuo, una afirmación de que ambos lados de esta improbable interacción se reconocían en un nivel que iba más allá de la apariencia. Era como si la sombra estuviera declarando, en su forma sutil y velada, que los veía tan claramente como ellos la veían a ella, que la mirada era compartida, que no eran meros objetos de observación, sino sujetos de un encuentro significativo. Esta información cambió la manera en que la comunidad se relacionaba con la entidad. Ya no eran simples observadores de un fenómeno inexplicable, sino comunicadores activos en un lenguaje que iba más allá de las palabras. Cada visita era un diálogo, cada sonido un intento de comunicación imperfecto, pero sincero. Y con esta conciencia llegó la responsabilidad de permanecer abierto, receptivo y dispuesto a seguir intentándolo, aunque la comprensión total estuviera para siempre fuera de alcance. Los años se deslizaron como hojas al viento sobre las montañas. Cada estación trajo su propia esencia, su propio ritmo, sus propios desafíos. La colonia creció y se transformó. Nacieron nuevas personas, conocedoras de las historias de la sombra, y los ancianos que habían presenciado las primeras manifestaciones aterradoras finalmente fallecieron, llevándose consigo sus recuerdos de aquellos primeros días. Pero la presencia perduró a través de todas las metamorfosis humanas, una presencia que era la continuidad en el cambio. Era algo hermoso cómo la sombra se había tejido tan intrínsecamente en la vida de estos pueblos de montaña. Era parte de sus narrativas de identidad, de cómo se identificaban y se ubicaban en el mundo. Los niños crecieron oyendo historias de fantasmas, aprendiendo desde pequeños que la realidad era mucho más vasta y enigmática de lo que aparentaba. Esta conciencia influyó en su forma de ver el mundo de formas que la mayoría de la gente en otros lugares nunca llegaron a desarrollar. Y entonces
En un ciclo que parecía repetirse año tras año, la intensidad de las manifestaciones fue disminuyendo. No desaparecieron, pero se volvieron menos frecuentes, menos intensas, como si la sombra se estuviera retirando gradualmente, cumpliendo algún propósito que solo ella conocía. Esta retirada progresiva no alarmó ni entristeció a la población. En cambio, hubo una aceptación serena de que todo fluye, que las presencias van y vienen, que nada permanece igual. Los más atentos especularon que tal vez la sombra había logrado su objetivo a través de los humanos de aquellas montañas. Quizá el simple hecho de ser vista, reconocida, aceptada, sin un miedo aterrador, la había guiado desde el principio. O tal vez simplemente estaba viajando, atravesando las capas de la realidad hacia otros lugares, otras dimensiones, otros encuentros que aguardaban en partes del cosmos que la mente humana apenas podía imaginar. Aunque los avistamientos se volvieron infrecuentes, el pueblo no lo olvidó y lo incorporó a su historia colectiva de tal forma que garantizaría que se recordara por generaciones futuras. Las historias se contaron y se volvieron a contar, cada vez añadiendo nuevos detalles e interpretaciones sin alterar los elementos centrales. Los rituales de vigilancia siguieron, incluso en las noches en que la sombra no aparecía, convirtiéndose en celebraciones de la posibilidad del misterio, de la posibilidad siempre latente de que lo imposible sucediera. Y cuando la sombra aparecía, aunque fuera fugazmente, era recibida con alegría y nostalgia, como el encuentro con un viejo amigo que era tanto más apreciado cuanto más infrecuente era su visita. Los murmullos, cuando llegaban, tenían el aire de una despedida, o de una promesa de regreso, o, tal vez, solo el reconocimiento de que algunos capítulos terminaban, incluso si la historia más grande seguía abierta. Los Apalaches permanecieron erguidos bajo cielos estacionales, guardianes silenciosos de todo lo que había ocurrido durante aquellos años fenomenales. Y en sus bosques profundos, en sus valles brumosos, en las horas entre la noche y el día, aún quedaba esa sensación de posibilidad, de que los límites entre lo visible y lo invisible eran más porosos de lo que la gente creía. La sombra había mostrado sin palabras, con su presencia, con sus años de silenciosa interacción, cambiando el terror en comprensión, la ignorancia en una forma única e inexpresable de sabiduría. Y día tras día el sol salía sobre aquellas montañas milenarias, tiñendo los cielos de colores siempre nuevos, y los hombres y mujeres que allí habitaban sabían que habían sido tocados por algo que estaba más allá de toda explicación. Eran guardianes de memorias que desafiaban palabras, contenedores de vivencias que enriquecían sus vidas de formas que ninguna riqueza o logro ordinario podía igualar. Habían visto más allá del velo de la realidad cotidiana y vislumbrado reinos que la mayoría de la gente ni siquiera sospechaba que existieran.